tardes, bendiciones, amados hermanos en Cristo Jesús. Los saludo en el nombre de Jesús y con la paz del Señor. Hoy es el día 2 de diciembre del 2020, miércoles 2 de diciembre, y pues nos acercamos vertiginosamente al fin del 20 para entrar en el 21. Que el Señor nos dé esa gracia y el Señor nos dé la fortaleza para poder estar en pie delante de Él. Gloria al Señor. Saludos a todos mis amados hermanos de la congregación preciosa Vida Nueva en Jesucristo, la mejor congregación que hay sobre la tierra. Gloria a Dios. Y a todos mis hermanos en todas las congregaciones, a todos los que el Señor trae a este canal para oír el mensaje, a todos los hermanos del Ministerio Internacional de Hechos Apostólicos. Esta tarde los bendigo en el nombre de Jesucristo. Y voy a elevar una oración de agradecimiento a Dios por darnos esta oportunidad de estudiar su palabra. Padre Celestial, qué bueno, Señor Jesús. Cuánto te agradecemos. Nuestro corazón se llena de regocijo por tener este momento, estos minutos, Señor, para abrir el libro santo, para ser instruidos, para que nuestras mentes sean abiertas, Señor, y podamos comprender lo que quizás no hemos comprendido, pero que es comprensible porque usted nos lo revela, Señor. Danos corazones sencillos, danos mentes abiertas, Señor, danos de tu Espíritu para que cada día podamos ser mejores creyentes. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Estamos, hermanos, en las notas sobre el libro de Deuteronomio. Y a lo mejor vamos a estar un buen rato, bastante tiempo en este libro, porque hay mucho que aprender. Esa es nuestra intención, aprender de la palabra de Dios. Entonces estamos en el capítulo 4 de Deuteronomio, que la historia de cuando los hijos de Israel iban a entrar en la tierra prometida antes de que Moisés subiera al monte Nebo para morir como Dios le había mandado. Entonces la congregación está oyendo de él las últimas instrucciones y la historia que esa generación no había oído o no la habían entendido, porque esa generación nació en el desierto. Entonces, este capítulo ubica a la congregación en el monte Sinaí. Entonces dice en el versículo, a partir del versículo 15, ¿no? Capítulo 4, versículo 15. No lo vamos a leer todo, pero vamos a leer algunos versículos. El versículo 15 dice: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuela por el aire, figura de ningún animal que se arrastra sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol, la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha
concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros, Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seas el pueblo de su heredad como en este día. Entonces, luego dice en el versículo 39, aprended pues hoy y reflexionad en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien, y a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Bueno, usted puede leer todo este discurso y usted podrá aprender muchas cosas. Entonces el apóstol, el Moisés le dice, le está recordando a la generación nueva que el pueblo se puso al pie del monte. Y versículo 11, y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte Sinaí. Y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad, y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Le estaba recalcando eso al pueblo, a la nueva generación, previniéndolo contra la idolatría la idolatría de todos esos pueblos paganos, a donde ellos iban a entrar a conquistar. La exigencia, los derechos de Dios tienen que ser primeramente satisfechos antes que lo de nosotros. Lo de Dios tiene que ser primero. No se le olvide eso nunca, hermano. Entonces Dios le estaba exigiendo a los israelitas hace 3.500 años. Y los estaba ordenando a obedecer los mandamientos, estatutos y ordenanzas, todo un código moral al cual ellos se obligaron en un pacto, en un contrato. Eso es un contrato que hizo el pueblo. Cuando Dios les habló a sus padres, le está recordando Moisés, hacía 40 años atrás. Entonces Dios les había hablado los 10 mandamientos, como dice aquí, todavía no los había escrito en piedra, porque Dios esperaba, note esto, hermano, Dios esperaba que ellos de todo corazón y voluntariamente acataran esa ley moral de Dios, para que, como dice en Éxodo 19, para que usted lo vea en su Biblia, Éxodo 19, ellos fueran el especial tesoro de Dios en medio de todos los pueblos de la tierra. Ese era el deseo de Dios. Que ellos fueran un reino de sacerdotes y de gente santa en medio de todos los pueblos de la tierra. Lo cual, acuérdense, sería la sabiduría y la inteligencia de ellos, porque los pueblos verían que eran un pueblo diferente. Y entonces Moisés
en esa ocasión, 40 años atrás, le dice, límpiense, prepárense porque en 3 días el Señor descenderá y se va a reunir con nosotros, por decirlo así. Pero prepárense, purifíquense, porque esto va a ser un acontecimiento tremendo. Esto va a ser una reunión nunca vista, ni en el cielo ni en la tierra. El Señor va a descender y va a estar con nosotros aquí. Y Él va a venir con sus millares de ángeles. Es toda una fiesta la que vamos a tener. Fíjese, el Señor quería estar en medio de ellos porque Dios siempre ha querido estar en medio de los suyos. Debería de ser una reunión de gloria, un tremendo culto, digo yo. Porque ahí iba a estar la presencia del Dios creador del cielo y la tierra y todo su séquito del cielo, todo su gloria, su trono, todo iba a estar ahí. Entonces, ellos debían de acatar esa orden de prepararse, de engalanarse. Dios venía engalanado a la fiesta, por decirlo así, y ellos deberían de engalanarse, purificarse, estar limpios. Qué lindo, ¿verdad, hermano? Qué lindo. Lo decimos hoy desde acá, desde este punto de vista, desde 3500 años después, conociendo toda la historia. Pero fíjese, el pueblo no se preparó dignamente, no se limpió de sus inmundicias. Y el pueblo no hizo como tenía que ser, no obedeció a prepararse y era necesario venir limpio ante Dios. Siempre será necesario venir limpio ante Dios porque Dios no resiste la conciencia sucia o el mal de nosotros. La fiesta del cielo es una fiesta santa, no se lo olvide, hermano. Y el pueblo debería imagínense usted, hermano, era como que el pueblo debería ir con alegría, ya es hora, ya vámonos, ya estamos listos, ya nos vamos a encontrar con el Señor, qué alegría, con pandero, danza, alabando al Señor, y el Señor viene. Tremendo culto, tremendo culto. Pero ¿qué pasó? No resistieron la presencia de Dios. Les dio miedo, salieron corriendo, salieron aterrorizados, dice la historia. Y entonces fíjense lo que dice en el capítulo 5 de aquí mismo de Deuteronomio. Lo veremos más ampliamente más adelante. Dice, fíjese estas contradicciones. Capítulo 5, versículo 23. Y aconteció que cuando vosotros oíste la voz de en medio de las tinieblas y vistes al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos y dijisteis: he aquí nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza. Hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. ¿Está oyendo lo que ellos dijeron? Dios habla al hombre y es decir, no lo mata, no lo consume. Pero mire qué contradicción el versículo que sigue. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque están diciendo que Dios le habla al hombre y no muere, y ellos están vivos. Y ahora dicen, ¿por qué vamos a morir? ¿Qué contradicción es esa? Porque este gran fuego nos consumirá. ¿Por qué temían?
¿Por qué? ¿Por qué piensan que los va a consumir si no lo ha consumido? Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Unas conciencias cargadas, unas conciencias que no fueron limpias, como no se prepararon dignamente para estar con el Señor, las conciencias los llenó de miedo. Eso era lo que tenían, miedo. Esa es una tenebrosa conversación que hay que ponerle atención, hermano, porque vamos a aprender de ello, hermano, ¿sí? Eso era porque ellos no amaban a Dios. Ellos no amaban a Jehová. Ellos estaban en otro paseo, como se dice. El Señor vino a presentarse ante ellos para mostrarles su gloria, su grandeza. Pero ellos estaban en otra cosa. Ellos no amaban la presencia del Señor. Por eso no se prepararon y por eso al ver la magnitud de la grandeza de Dios tuvieron miedo. Porque dice primera de Juan capítulo 4, 18 que el amor echa fuera el temor. Cuando hay amor a Dios, la persona hace y obedece lo que Dios manda y tiene alegría de estar en la presencia de Él. Cuando uno viene contento, feliz, dichoso delante de la presencia de Dios, se arrodilla a orar, entra en su presencia y ora, conversa con el Señor, cuando tiene la conciencia tranquila, cuando tiene su conciencia limpia. Pero cuando no tiene la conciencia limpia, no me da miedo, mejor no voy. Yo mejor me quedo tranquilo porque yo no estoy listo. Pues eso fue lo que les pasó a ellos. No se habían preparado como Moisés lo había dicho. Y el terror, el miedo dañó a la fiesta. La fiesta quedó aplazada. Esa fiesta de ese día quedó aplazada para la que vamos a tener en las nubes y muy pronto. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Pero también tenemos que, como ellos, prepararnos y estar dignos de Él. Alabanzas al Señor. Entonces el pueblo muerto de miedo, como se dice, lleno de miedo, se compromete con Dios temerariamente. Porque cuando está con miedo, pues lo que diga, ¿no? No, yo hago como diga usted. Pero... Entonces mire lo que dice el versículo 27. Que vinieron los ancianos y toda la gente principal, ¿no? Le dijeron a Moisés, acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios. Tú lo vas a oír por nosotros. Y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere. Y nosotros, ahí está, nosotros oiremos y haremos. Se comprometieron. Como dice el Proverbio 6:2, quedaron prendidos en el dicho de sus labios. Por eso no hay que hablar a la ligera, ¿verdad? Hay que hablar la palabra de Dios en el terreno de que Dios lo pide. Vaya, hable, diga, lo que Él diga. Mira, lo que Dios diga, usted no lo dice y nosotros, dígale al Señor que nosotros vamos a hacer lo que Él diga. Versículo 28. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais. Y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Está bien todo lo que han dicho. Pero se comprometieron conmigo. Ahora verá. Claro que el Señor sabía. El Señor sabía que ellos no eran unos transgresores. Porque mira lo que dice el versículo 29. ¿Quién diera
que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días. Note bien, oiga bien, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. ¿Quién diría? Mejor vuélvanse para la casa, mejor vayan para la casa. Yo sé que lo que hay aquí. Vayan para la casa tranquilos. Vuélvanse para la casa. Porque quién diera que tuvieran corazón. Dios sabía que no tenían corazón. No lo amaban. Por eso no se prepararon dignamente para el encuentro. Entonces Dios los pone a ellos, a esa generación, bajo una ley que llevaba una férrea disciplina y un castigo severo. Castigaba severamente al transgresor. Dios lo mete en esa ley porque ellos se comprometieron, pero como Dios sabía que no lo iban a cumplir, les pone en esa ley, les pone castigo. Si ellos hubieran amado a Dios y se hubieran alegrado, se hubieran puesto felices del privilegio tan grande que tenían de estar en su presencia, de esa fiesta, y se hubieran evitado esa férrea ley. Si nosotros amamos a Dios con el amor que Él ha derramado en nuestros corazones, como dice Romanos 5:5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si nosotros ese amor que Él ha puesto, de Él para nosotros los traducimos de aquí para Él. Gloria a Jesús. Alabanzas al Señor. Mire qué cosa tan grande, gloria al Señor. Pues entonces vamos a tener todos los privilegios. Lo que el Señor nos diga que hagamos va a ser un deleite. Servir al Señor. Entonces Dios lo pone en esa ley por 1500 años y la historia ya nosotros lo sabemos, lo hemos estudiado ampliamente, que ellos no guardaron. Que generación fue, generación vino, y se corrompieron, se mezclaron con los idólatras de la idolatría de los pueblos, hicieron cosas perversas, hasta que Dios se tuvo que ir del lado de ellos porque ellos le dieron la espalda. Cuando el Señor salió del templo, que Ezequiel ve esa visión que Dios abandona el tiempo, casi 1000 años después de estar luchando con ellos, el Señor dijo, no, porque ellos estaban adorando al ejército del cielo, como lo había prevenido, y a los Astarot y a los Baales, en el mismo templo, en Jerusalén, estaban de espaldas al lugar santísimo, adorando esos ídolos abominables. Entonces el Señor lleva a Ezequiel y dijo, no, mire lo que está haciendo este pueblo, lo mete por un lado y en una cámara oscura estaban allá, miren lo que están haciendo, no, yo me voy. Y Ezequiel ve con tristeza que la gloria del Dios de Israel, que los había estado acompañando por tantos años, tratando con ellos con amor, con sus profetas, se puso sobre el monte de los olivos y se fue. Volvió en Jesucristo, pero también lo rechazaron y se fue, o ascendió al cielo. Lo estamos esperando que vuelva otra vez, pero en otro panorama, ya lo vamos a ver. Entonces, mire, si ellos hubieran entendido el privilegio, por eso es una lección para nosotros. Esto está escrito para nuestra admonición, para que no caigamos en el error de ellos. ¿Me siguen, hermanos? Amén. Entonces, hoy, 2500 años después, o tantos años después,
Bueno, 1500 años después vino Cristo. Y Cristo vino hace 2000 años. Entonces dice el apóstol que le escribe a los hermanos hebreos en el capítulo 9 y el versículo 11, hoy, en este mismo día, hoy es el día 12/2 del año 20, hoy está presente Cristo. Ya la historia del Sinaí pasó. Entonces mire lo que el apóstol le dice a los hermanos allá. ¿Dónde está? Hebreos, aquí está. Hebreos 9. En versículo 11. Pero estando ya hoy presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos, cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, toda esa ley se las dio el Señor porque ellos dijeron, sí, como no, lo que Él diga lo vamos a hacer. Entonces el Señor lo metió en esa camisa de fuerza. Purifican la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Para que le sirvamos al Dios vivo. Ahora presente Cristo no es así como allá en el Sinaí, no debe ser así. Porque hoy en día podemos obedecer la ley de Dios. Podemos ser obedientes si amamos a Dios con el amor que Él ha derramado en nuestros corazones. Miren, muchos creyentes hoy en día, y conocemos muchos seguramente, y algunos me estarán oyendo, son desviados de la sincera fidelidad a Cristo. Cuando se someten a los que los llevan y los quieren poner otra vez en el monte Sinaí, esto es cuestión de ubicación. ¿Dónde nos ubicamos? Los quieren llevar al monte Sinaí. Los quieren llevar bajo el ministerio de Moisés, donde, como vimos, todo el orden moral se desmoronó. Salieron aterrorizados. Todo el orden moral se vino abajo. La ley de Dios es buena. La ley de Dios es viva. Él dice, la ley de Jehová es buena, que enriquece el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al pequeño. La ley de Dios es buena. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, miren, el apóstol dice, Dios ha hablado, y cuando Dios habla, eso es. Y la palabra de Dios es viva y permanece para siempre. Así que la ley es buena. Porque el pensamiento de Dios tiene el objetivo de que el que se acerque a Él sea obediente. El que se acerca a Dios debe ser así porque quiere ser obediente a Dios, a esa ley moral. Pero no desde el monte Sinaí, porque ese capítulo está cerrado. No bajo el ministerio de Moisés, porque ese ministerio ya no existe. El humilde siervo de Dios fue un gran hombre que
es venerado por todos. Nosotros no nos colocamos debajo o no nos ubicamos mejor en el monte Sinaí, al pie del monte, como dice aquí. Nosotros no nos ubicamos al pie del sonido de trompeta, del fuego, de la columna de fuego, de la oscuridad, de todo lo que dice aquí que aterró a los israelitas. Ni nos sometemos a esa ley tan férrea para refrenar la carne, para controlar los impulsos de la carne y ser santos delante de Dios, para refrenar lo pecaminoso, porque ya vemos que no se puede. Ubicados en ese lugar al pie del monte, no se puede. Ellos no pudieron ni nadie pudo. Tampoco nosotros, si nos queremos ubicar ahí, vamos a poder. Dice Romanos 6:14. No pudieron porque el pecado se enseñoreó de ellos. ¿De qué manera el pecado se enseñoreó de ellos? Que ellos no obedecieron y no se purificaron. Y entonces por eso les dio miedo. Y entonces dice el apóstol Pablo a los romanos que el pecado no se enseñoreará de nosotros ahora. Romanos capítulo 6. Apunte, hermanos, estas escrituras para que las observe bien en la palabra de Dios, que son de gran instrucción. Uno se entristece de ver tantos hermanos que no pueden entender estas cosas tan gloriosas. Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estamos ubicados bajo la ley en el monte Sinaí, al pie del monte, sino que estamos ubicados bajo la gracia de Dios. Esa es otra posición donde recibimos la ley moral de Dios. Entonces, al no estar bajo, no se puede estar bajo la gracia de Dios en Cristo y bajo el monte Sinaí o al pie del monte. Esas dos cosas no se pueden hacer. Entonces, los creyentes debemos velar y debemos guardar esta verdad profundamente en el alma, con bastante claridad. Y saber que el Sinaí no es para nosotros. Muchos hermanos están siendo llevados con Cristo y en el Sinaí, la mitad en Cristo y la mitad en el Sinaí, entonces tienen que someterse a preceptos y a que guardes y a que vamos al Sinaí. A mí me gustaría ir a conocer, pero ya no puedo porque es una montaña que es dura para subir. Pero siempre quise ir allá porque yo dije algún vestigio debe haber aquí, porque aquello fue muy glorioso. Entonces, mucha gente quiere someterse en el Sinaí a todo ese terror que se dio ahí. No se puede. Entonces se guardan, entonces andan con un rollo para arriba y para abajo. Entonces se cambian los nombres por hebreo, aprenden hebreo y hablan hebreo. Eso no es para nosotros. Eso no se puede unir. No se puede unir a Cristo y al Sinaí. Porque si usted o cualquier persona se pone bajo el monte de Sinaí, o sea, se va a esa ley, lo va a dominar el pecado. Usted no va a tener dominio sobre el pecado, sino que el pecado lo va a dominar a usted, como sucedió con ellos por 1500 años aproximadamente. Fíjese, por eso el apóstol dice aquí mismo en Romanos, capítulo 7. Quiero leer estas escrituras para que
y muchas más. Vamos a hablar otro poquito más en la próxima clase, porque esto es importante tenerlo en nuestra mente. Usted, hermano, que le gusta seguir la palabra de Dios. Capítulo 7 de Romanos, versículo 4. Está hablando de la analogía tomada del matrimonio. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Hemos cambiado de esfera, hemos cambiado de ubicación. Eso es lo que quiere decir aquí. Nosotros no nos ubicamos en el Sinaí, sino que nos ubicamos en otra esfera, que es la esfera de Cristo. Los judaizantes que querían poner a los creyentes bajo el ministerio de Moisés y al pie del monte, iban detrás del apóstol diciéndole a los hermanos que se tenían que circuncidar y que tenían que guardar el sábado, que tenían que comer esto, fiestas, guardar las fiestas. Todo lo cual dice el apóstol a los colosenses que era sombra de lo que había de venir. Todas esas personas pues están sometidas a la ley. Entonces están dominados por el pecado. Pero ahora en Cristo, el que se ha sometido a Cristo como nosotros, gloria a Dios, como los que hemos llegado a los pies del Señor, hemos muerto nosotros a la ley. No que la ley haya muerto, no, la ley no muere, porque la palabra de Dios es viva y la palabra de Dios es eterna. La ley de Jehová todavía existe, pero no en el Sinaí, sino en Cristo. Entonces, nosotros hemos muerto a la ley del Sinaí, del ministerio de Moisés, para ponernos en el ministerio de vida, que es el ministerio de Cristo. Alabanzas al Señor. Yo quiero que usted entienda, hermano. Gloria al Señor, porque le va a ayudar mucho. A cualquier hermano que me esté oyendo le va a ayudar mucho. Hemos muerto a la ley pues nos enseñorea de nosotros, ya Moisés, al ministerio de Moisés, por Jesucristo. Y estaba bajo la cubierta del que resucitó de entre los muertos, para fructificar, hacer los frutos o obedecer a Dios en lo que es que la ley demanda. No que la ley haya muerto, repito, porque la ley es buena, todavía hay que obedecerla. Todavía no se puede ir adulterando, todavía no se puede ir robando, todavía no se puede estar levantando falso testimonio. Eso no es así. Todavía eso está vivo para nosotros. Lo que pasa es que eso nosotros lo aprendemos y lo aplicamos no en el Sinaí, sino en Cristo, y en Cristo tenemos mejores promesas, mejores recursos que ellos no tenían, mejores cosas. Tenemos el poder del Espíritu, tenemos la asistencia del Espíritu, tenemos la asistencia angelical, tenemos todos los recursos si queremos para obedecer la ley de Dios, y esto lo vamos a hacer si amamos a Jesucristo. Oh, aleluya. Yo quiero que me entienda. Esto es cuestión de amor. Si nosotros amamos a la venida y amamos la palabra y amamos al Señor Jesucristo, no vamos a tener problema, porque tenemos el recurso divino para obedecer la ley de Dios, que es santa, la ley moral de Dios. Gloria al Señor. Nosotros, gloria al Señor, no podemos estar bajo esa ley, hermano. No, porque no existe, esa ley no existe. Eso es un engaño. Estando presente a Cristo ya es otra cosa.
estamos vinculados, no nos podemos vincular a esa historia. Cuando le vengan con ese mensaje, no nos podemos vincular a esa historia que es toda una cartilla para nosotros estudiarla. Porque por la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo, hemos salido de esa esfera, o se ha salido de esa esfera quedó cerrada para todos los que quisieron salir de ahí. Es decir, no estamos en esa dispensación de ley. Ahora nosotros pertenecemos a Cristo. Gloria al Señor. Nuestro lugar es en Cristo. No estamos bajo la ley. Y la ley, porque si nos ponemos bajo la ley del Sinaí, entonces no nos podemos poner bajo la ley en el Calvario, porque allí pues donde se obró nuestra redención. ¿Qué pasó en el Calvario? Bueno, que Él fue hecho pecado por nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, 2 Corintios 5:21, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, Jesucristo, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso no lo tenía el ministerio de Moisés, eso no lo tenía los que se ubicaron al lado del Sinaí. Entonces, cuando el creyente murió con Cristo, o sea, todo ese plan de redención, crucificado con Cristo, muerto con Cristo, sepultado con Cristo, resucitado con Cristo, glorificado con Cristo, todo ese es el proceso de redención. Entonces, nosotros nos salimos de esa esfera y los que han estado en esa esfera se han salido. El bautismo es precisamente el testimonio de que hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Cristo. Es decir, que hemos salido de esa esfera, no estamos en la esfera del Sinaí, sino que estamos en la esfera del resucitado. Gloria al Señor. Entonces, por eso el pecado no tiene dominio sobre nosotros. El pecado ha quedado, esa fase de la relación con Dios ha quedado superada. Gloria al Señor. Hemos sido introducidos entonces en la esfera celestial. Oh, aleluya. Una nueva vida, un nuevo orden, cosas mejores, dice Hebreos, promesas mejores, recursos mejores para poder ser obedientes a la ley de Dios. Entonces, mire, si Cristo no está en el Sinaí, entonces nosotros tampoco. Bueno, Él vino y se sometió a la ley de Moisés, porque cuando Él su ministerio, Él se sometió a la ley de Moisés. Él vino y se sometió a la ley de Moisés y lo cumplió. Fue el único israelita que cumplió fue Él. Pero cuando Él resucita, ya no está en esa esfera. No está bajo la ley, porque murió. Así que si Él no está bajo la ley, nosotros tampoco. Si el pecado no tiene ningún dominio sobre Cristo, entonces tampoco sobre nosotros quienes estamos debajo de la cobertura de Cristo. ¿Sí? Sí, aleluya. Mire, en esta cobertura nosotros estamos donde Él está. Dijo Jesucristo a los discípulos, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él no estaba, ya no está en el Sinaí, sino está en el cielo sentado, sobre el trono de la majestad y las alturas. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? Sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Bajo la cobertura de Cristo es totalmente diferente. La ley sigue siendo la misma.
pero nosotros estamos en el ministerio del Espíritu. Él ha hecho morar el Espíritu en nosotros. Si nosotros nos fortalecemos en el Señor, si nosotros llevamos una vida cristiana como es digna de Él, si nosotros nos apartamos del pecado, tenemos poder, podemos vencer el pecado. Podemos cumplir la ley de Cristo, que entre otras cosas el Señor dijo, ¿oíste que fue dicho? Pero yo ahora os digo. El mismo legislador que legisló allá en el monte Sinaí volvió a legislar en el capítulo 5 de Mateo. Y entre otras cosas la aclaró. Dijo, ¿oíste que fue dicho no adulterarás? Pero yo digo, el que mira a una mujer para codiciarla, ya. Entonces fíjese, pero ¿por qué así? Para que haya un espíritu de santidad perfecto como Él. Y se puede mirar a una mujer y no codiciarla. Claro que sí. Claro que sí. Nos vamos a ir aprendiendo. Estamos en ese proceso de aprendizaje, ¿verdad? Pero hay que mantenerse en la cobertura de Cristo. Hay que mantenerse bajo la sangre de la expiación. Es que lo que dice el apóstol Juan. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre al justo, a Jesucristo. Él es la propiciación por los pecados y por los pecados de todo el mundo. Si se somete a la ley del Sinaí, tendría que matarlo, apedrearlo, hay que... Pero ahora, como estamos en la ley de Cristo, la Escritura nos enseña, la palabra nos limpia, porque la palabra es eso, nos limpia. Y la palabra limpia nuestras conciencias, porque ellos le dijeron a Moisés, vaya, dígale, usted hable con el Señor, que nosotros no queremos morir, porque sus conciencias los acusaban. Así como una persona cuando no viene donde Cristo para ser limpiado de su pecado, de su desobediencia, de su transgresión, tiene su conciencia, yo no quiero estar porque me da miedo. No, que venga el Señor. No, todavía no. Pero cuando uno viene y descarga su conciencia y entra en la comunión con Cristo, se pone debajo del Calvario, ha pecado y usted entonces viene donde Cristo y usted dice, Señor, soy digno de un castigo, pero apelo a tu misericordia, apelo a tu gracia. Hay un recurso que es Cristo y Él nos limpia de todo pecado para que aprendamos a no seguir pecando, a apartarnos totalmente para que vivamos como es digno de Él y podamos estar en su presencia como es digno de Él, lo que los israelitas no hicieron. Entonces fíjense que es mejor estar bajo el recurso de Cristo, es mejor estar bajo la sangre expiatoria, es mejor estar bajo la cruz de Cristo, bajo la cobertura del resucitado que hoy está sentado sobre el trono de la majestad en las alturas y nosotros podemos estar sentados con Él, es decir, posicionados en un lugar celestial. Por eso el Israel es el pueblo de Dios terrenal bajo el gobierno de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios celestial bajo la gracia de Él. Entiéndelo así. Bueno, hablaremos más, aleluya. Oh, gloria al nombre de Jesús. Me gusta mucho entender la palabra de Dios y comunicarla a ustedes, porque trae mucha alegría. Entender los procedimientos de Dios trae mucha alegría. Es bienaventurado el hombre que entiende los procedimientos de Dios y se pone bajo esa cobertura. Padre Celestial, Señor de la Gloria, te doy gracias porque tú siempre nos oyes. Aquí estamos, Señor. Y alegra nuestros corazones entender, Señor. Ayuda a los hermanos que no entienden, que no comprenden esta verdad y se dejan llevar por filosofías huecas y sutilezas que los quieren llevar de regreso a lo que ya no existe, Señor. Ayúdalos para que ellos se mantengan siempre donde tú estás
porque donde tú estás, nosotros también estamos, los que te seguimos y te amamos. Gracias, Señor Jesucristo. Bendice todo este pueblo, todos los hermanos, toda la iglesia tuya en general en el mundo, cada pastor, cada ministro. Lo bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Que el Señor lo bendiga ricamente. Aleluya. El viernes, hermanos, tenemos nuestra reunión. Gloria al Señor.